Listo. Entonces, buenas noches a las personas que se van a unir a esta transmisión a través de las redes y gracias a las personas que se quedaron después de la sesión del curso. El propósito de este espacio de las invitadas e invitados especiales es mostrar cómo personas que han venido integrando la comunicación no violenta, cómo personas han venido integrando la comunicación no violenta a diferentes procesos concretos de construcción de comunidad. Y hoy nuestra invitada es Tatiana Monroy. Tati, aparte de ser una amiga y colega, es cofundadora de la Asociación Aldea Feliz. Eh, Ha sido y es mentora, facilitadora y consultora de sociocracia, comunicación no violenta para organizaciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional. Ha acompañado con sus conocimientos y experiencia procesos educativos, implementando la comunicación no violenta en comunidades que promueven sistemas propios de aprendizaje. Entonces, no sé, eso, Tati, pues lo primero es como darte la bienvenida. Bien, Cami, muchas gracias y bueno, muy buenas noches para todas y todos. Ujú. Sí, y ¿por qué no empezamos por ahí? A que, como para entender mejor el contexto en el que has aplicado la comunicación no violenta. ¿A qué te refieres con comunidades que promueven sistemas propios de aprendizaje? ¿Y cuál ha sido tu experiencia en general en este tipo de comunidades? Bien, pues me refiero a las maneras en que tanto padres de familia como docentes de diferentes áreas nos hemos de manera autónoma organizado para promover modelos o procesos de aprendizaje, sobre todo para primera y segunda infancia, o sea, de los 0, de los 3 a los 7 años y de los 7 a los 14, em, construyendo comunidades de aprendizaje que pueden ser bosque escuelas o modelos de educación propia, ¿sí? Entonces, aquí pues son más sistemas impulsados por padres de familia o docentes o articulados unos con los otros que quieren como tomar un paso al lado del sistema educativo tradicional. Algunos se integran al sistema educativo y hacen algunos cambios y otros simplemente toman un paso al lado y dicen nosotros queremos tomar participación activa de la educación de los niños y de las niñas y desde allí queremos promover procesos o modelos de educación propia. Eso. O sea, Y como, sí. Y la experiencia allí, pues he tenido como la oportunidad, uno desde Aldea Feliz, desde la Cualdea Aldea Feliz, en una época por aquí está Caro, que está presente también, Carolina y Boris, que estuvieron en una primera etapa de Aldea Feliz, donde teníamos como una alta curiosidad en cómo acompañar esa primera infancia de nuestros hijos, qué hacer porque no nos veíamos reflejados ni articulados con la educación tradicional para esas etapas. Y digamos que ese fue como el primer impulso y a través de eso y de aprender comunicación no violenta en Aldea Feliz y con Cami, muchos pues de los acompañamientos que hemos tenido, luego pues ha sido como ir acompañando otros procesos de educación propia ya en otros lugares fuera del país y ver la importancia de involucrar a la comunicación no violenta como un pilar de la cultura de estos sistemas de educación. Ya, entonces esto es lo que oigo, Tati, es que son sistemas como alternativos al sistema tradicional y me Ujú. imagino que esa ha sido una estrategia que tú y otras personas han elegido porque incluye quizá otras o más necesidades que las que incluye el sistema tradicional. ¿Es así? Como qué necesidades Así es.
Ya que hace que un grupo de seres humanos decida salirse del sistema tradicional y buscar otra estrategia, lo que diría la comunicación no violenta es que porque tiene más capacidad de incluir más necesidades. ¿Podrías contarnos un poquito ese movimiento de cambio de estrategia con qué con qué necesidades está conectado? Creo que hay una necesidad, hay bastante, creo que hay una necesidad muy grande de los padres, o sea, de los adultos, de contribuir a la vida propia y a la de los niños eh, en, en esta, como en esas primeras edades en donde están conociendo el mundo. Entonces, ¿cuál es el mundo que le quiero contar? ¿Cuál es el mundo en el que quiero hacerlo parte? Entonces, parte de eso es un gran impulso de contribución, también de sentido y propósito, y es como, que era lo que estábamos hablando en ese momento, como dentro de mi función como padre, como adulto, acompañante de un niño, ¿cuál es mi propósito como adulto? ¿Sí? Porque, ¿para qué estoy en contacto con este ser que me eligió como padre o como madre y de qué manera quiero el contribuir? Entonces, ¿cuál es mi propósito en este momento de acompañar esas semillas? Entonces creo que hay una altísima necesidad cubierta allí de propósito, de sentido. También hay una necesidad de presencia. Parte de la educación como tradicional, cuando se entrega a las instituciones educativas a los niños, un poco los padres de manera consciente o inconsciente tomamos un paso al lado y es como la educación se encarga el colegio, se encargan los profesores, se encarga y yo simplemente me encargo en la casa, ¿sí? Y los padres que vamos tomando esta decisión es porque queremos tener un rol más activo, de mucha más presencia y la oportunidad también de poder como ver en esas primeras etapas cómo le acompañamos a florecer a estos seres. Además, no solamente desde los contenidos como académicos que se supone que deberían conocer impuestos por algo, por un sistema educativo, sino pues cuál es el mundo con el que resonamos y desde ese mundo con el que resonamos, cómo les contamos esa historia a ellos. Entonces, parte de eso es estas necesidades de contribución, de propósito, de sentido, de conexión, de presencia, de aventura también, porque nos lanzamos a algo que no conocemos. Muchos padres no estamos formados para acompañar académicamente niños pequeños, pero es más ese anhelo, ¿sí? Y esa aventura también en la que nos sumergimos de ir aprendiendo junto a ellos y de dedicar este tiempo y esta presencia. Eso. Gracias, Tati, que o sea, veo que esta entrevista va a tener como el doble propósito de abrir esa, como la curiosidad por esa estrategia porque es una estrategia que requiere igual valentía, ¿no? Cada De vez acuerdo. que nos salimos del sistema, de lo que ya está establecido, requiere como un esfuerzo adicional construir algo nuevo. Y habría que ver cuál es el resultado, qué tipo de ser humano surge de un sistema educativo en el que el modelo todavía sigue siendo, en muchos casos, la dominación, donde hay una autoridad al frente que les dice qué hacer y si no lo hacen hay castigos y bueno, como toda esa lógica. ¿Y qué pasa cuando los niños crecen junto a otros seres humanos que han intentado conectarse consigo mismos? Entonces, ¿por qué no nos hablas un poquito, Tati, para que después podamos abrir el espacio a preguntas de, no sé si qué perlas nos podrías compartir de lo que ha sido la implementación de la comunicación no violenta en estas comunidades de aprendizaje en las que has participado? ¿Cómo así Ujú. las cosas que tú destacarías ahorita? Fantástico. Pues yo veo varias, em, creo que hay una que para mí es fundamental y es que cuando nos lanzamos a hacer este tipo de exploraciones con estos sistemas de educación propia, estamos apostando a un cambio de paradigma, ¿sí? Y la comunicación no violenta está sustentada en un cambio de paradigma.
¿sí? Entonces, para mí una de las perlas que tenemos es apoyarnos en la comunicación no violenta como pilar para arrancar o para y mantener en el tiempo este cambio de paradigma que estamos impulsando, porque podemos tener unas muy buenas intenciones, unos muy buenos imaginarios de cómo promover otros procesos y tipos de educación, pero sustentados en el mismo paradigma de la dominación, ¿sí? Y sustentados en ese paradigma de la dominación, pues seguimos repitiendo lo mismo que es en el fondo lo que queremos cambiar. Entonces, creo que una de las perlas es tomar el paradigma de la colaboración que propone la comunicación no violenta, que propone conectar con nuestras necesidades, ver esta posibilidad de cómo ganamos mutuamente, la posibilidad de trascender los moralismos y bueno, muchas de las cosas que tiene el cambio de paradigma y ponerlo como un soporte de estos nuevos o estas oportunidades de sistemas educativos propios. Y este cambio de paradigma, como es un cambio de cultura, ¿sí? Porque venimos con una cultura muy arraigada y, y pues requiere que si queremos hacer este cambio de paradigma, pues necesitamos práctica, necesitamos tiempo de aprendizaje, necesitamos ensayo y error. Entonces, creo que otra de las perlas es tomarnos estas posibilidades de crear estos sistemas como un espacio de aprendizaje seguro, ¿sí? Y tomar el aprendizaje seguro desde como los diferentes roles en los que estamos. Entonces, no solamente es cómo le enseño comunicación no violenta a mi hijo, sino yo como padre, cómo estoy integrando la comunicación no violenta, cuáles son las prácticas que tenemos como padres, tanto al interior de la familia, yo solito, como las prácticas que tenemos en la comunidad con los otros padres de familia para aprender comunicación no violenta juntos, cómo aprenden los acompañantes o docentes o facilitadores, pues tienen como diferentes nombres, que pueden ser los mismos padres de familia o pueden ser otras personas, pero cómo aprenden también, cómo aprendemos, cómo se lleva a los niños, si el colegio o el sistema de aprendizaje ya son más. Yo, por ejemplo, estoy acompañando ahorita un colectivo en Uruguay, una comunidad que está a las afueras de Montevideo, que son el plantel, entre la parte administrativa, servicios generales, docentes y toda la parte administrativa son alrededor de 40 personas, 40 adultos acompañando, son alrededor de 70 niños y los padres de familia y demás. Entonces, es como cada uno de los roles toma la comunicación no violenta como parte del pilar fundamental de lo que se está construyendo en este cambio de paradigma. Porque he visto que en diferentes modelos se quiere llevar la comunicación no violenta solamente para los niños, como si solamente los niños necesitaran aprenderla y realmente somos los adultos los que estamos en la labor de ir haciendo esa transformación en ese cambio de paradigma y los niños van tomando, van como respirando eso que nosotros mismos estamos aprendiendo. Tati, ¿y podrías dar como un ejemplo concreto de un tránsito que hayan logrado hacer? Tú dices, estamos tratando de construir un paradigma basado en la colaboración, libre de dominación, que se lo enseñemos a nuestros hijos, pero que también lo vivamos nosotras. ¿Puedes dar como un ejemplo así que nos ayude como a entender con más claridad a qué te refieres con en vez de esto, esto? Ujú. Entonces, por ejemplo, en Uruguay hicimos una inmersión en comunicación no violenta durante un mes con este grupo de 40 adultos. No hicimos el primero como trabajar con los niños, sino nos fuimos a trabajar con los adultos y estuvimos en una inmersión de 7 horas a la semana de estar como tocando desde los diferentes como aspectos de la comunicación no violenta al ser humano, ¿sí? Entonces, en vez de vernos como los directivos, servicios generales,
administrativos y mantener como esa estructura que nos lleva a decir hay unos que tienen más poder que otros, nos pusimos todos al mismo nivel de, somos un grupo de humanos, de personas que tenemos diferentes necesidades y diferentes roles, pero estamos aquí aprendiendo. Y estuvimos durante esas semanas conociéndonos, ¿sí? Y compartiendo desde esa realidad y ese como conociéndonos y profundizando en las diferentes realidades que las personas teníamos. Y fue muy poderoso que el tener conversaciones profundas, eh, tener conversaciones también, ¿cómo sería? Como delicadas e íntimas. Habían personas que nunca habían hablado de su intimidad con otras, ¿sí? Y cuando pudimos tocar como esos niveles de vulnerabilidad y construir confianza y saber que nos sentíamos seguros y que esas necesidades podían ser cubiertas en un espacio así, se generó muchísima conexión y unos vínculos profundos en este grupo de adultos, ¿sí? Entonces, en vez de hacer como una estructura o un aprendizaje de la comunicación no violenta muy estructurado por roles y demás, y que cada uno simplemente estuviera ahí, pasamos a este cambio de o sí, transitamos a ese cambio de paradigma y aquí estamos todos en el mismo nivel y aquí todos venimos a aprender sobre esta forma de transitar este paradigma y fue realmente muy bonito, muy, muy poderoso y luego en el equipo se ha fortalecido un montón y no ha construido su identidad como equipo solamente por los roles, sino por el genuino deseo de contribuir a ese propósito que comparten juntos. Ujú. Como un esfuerzo por poner en el centro la humanidad de las personas, Ujú. más que establecer conexión a partir de jerarquías o... Así es. Tati, y en la relación con los niños, las niñas, las niñes, eh, ¿podrías decir algo concreto en donde se vea una forma de relacionamiento que no sea desde la dominación que ustedes hayan descubierto o practicado? Sí. Sí, en la experiencia que yo tuve en Alas de Colores aquí en Aldea Feliz, nosotros hicimos, el Alas de Colores era un proceso educativo que estaba enfocado en educación emocional, ¿sí? Durante mucho tiempo. Luego se amplió a otros aspectos del conocimiento, pero en mucho tiempo estuvimos en educación emocional. Y parte de lo que necesitamos todos aprender es a conectar y ¿cómo sería? Como a reconocer, a conectar y aceptar las emociones que nos habitan, ¿sí? Entonces, una de las cosas que generé en el aula fue una zona que se llamaba la Piedra del Silencio. Y la Piedra del Silencio era un espacio que estaba abierto cada vez que un niño sintiera algo, un niño o un adulto, sintiera algo que no sabía qué era, ¿sí? Porque podía ser emoción o podía ser tristeza, pero no sabía cómo nombrarlo y simplemente necesitaba espacio para poder brindarse autoconexión, ¿sí? Y en la Piedra del Silencio, eh, los niños tenían, y los adultos, pues yo en ese momento acompañaba a 7 niños, teníamos la oportunidad de ir cada vez que lo quisiéramos, o sea, no importaba que estuviéramos en una actividad, si era un momento de autoconexión, era válido ir a ese espacio. Yo tuve una niña que todos los días llegaba a la Piedra del Silencio y se quedaba un buen rato y lloraba ahí y se dedicaba a llorar y pues yo no le preguntaba nada, ella tampoco pues tenía mucho para compartirme y en un momento me senté al lado y me dijo, ya estoy lista para contarte qué pasó. Entonces yo le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, es que el día de mi cumpleaños un familiar de ella se murió y no hubo nadie que celebrara mi cumpleaños. Pero ella se brindó casi una semana de estar simplemente en la Piedra del Silencio con ella, ¿sí? Mm. Entonces, esa fue una estrategia que nos sirvió muchísimo para poder, en vez de querer que los niños estén sentados, todos prestando atención, todos con una energía concentrada en una sola persona, que es el facilitador, el docente, es como hay diferentes espacios
Y uno de ellos era esa piedra del silencio. O Eso. sea, pequeñas como fisuritas que se le van haciendo a esa pared de la dominación y por ahí entra la luz, así sea como eso. Va a haber un espacio donde tú puedes estar presente con lo que está vivo en vez de direccionar tu atención hacia donde el adulto te pide. Ujú, Eh, y pareciera ser, Tati, que es como una cuestión de creatividad al servicio, por ejemplo, de atender esa necesidad de autoconexión. Entonces, ¿qué estrategia? Si uno pone las necesidades en el centro, ¿cómo logramos niños, niñas, seres humanos que estén conectados consigo mismos desde la infancia? Entonces, ¿qué estrategias tendríamos que construir para que eso pase? Y ujú, una es la piedra del silencio, que fue la que se les ocurrió a ustedes, a otras personas se les pueden ocurrir, como ve a pasear con un animal, no sé, como, ujú, pero creo que entonces ahí lo que la comunicación no violenta lo que hace es como orientar lo importante es estar presente con lo que está vivo, reconoce tus sentimientos, incluso podrían estar las barajas con las palabritas ahí para que las personas puedan decir estoy sintiendo esto, ayudar a nombrar, como hay herramientas pedagógicas, ¿no? ujú. Y a mí me parece muy importante como que se tengan en cuenta los tres niveles de las necesidades, porque a veces con la intención de contribuir a la necesidad de otro, del niño, de la niña, se puede perder de foco las necesidades de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo se construyen estrategias que puedan ayudar a que las necesidades de nosotros también estén cubiertas y las del yo y las del tú también? Yo tenía otro niño que él venía diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad y ya lo habían diagnosticado y su familia dijo, no, nos vamos para el día feliz porque no, nosotros no creemos que él tenga eso, ¿sí? Y él, los primeros meses, él definitivamente sentado no se podía quedar, él no podía, o sea, él necesitaba espacio. Entonces nuestro acuerdo era, puedes salir a correr, pero antes de salir a correr me dices para dónde vas. Y cuando vuelvas, vuelves, respiras y te intentas como regular y pruebas si te puedes sentar y si no puedes volverte ahí. Y así estuvimos un mes, hasta que él poco a poco fue obteniendo espacio hasta que se quedó sentado, pero ya era por su propia regulación y por su propia capacidad de entender que, pues que quería estar sentado, ¿sí? No que yo lo estaba obligando que estuviera sentado prestándome atención a mí. Y yo creo que parte de eso también es cómo como adultos aprendemos a relacionarnos con esas emociones también, ¿sí? Porque cuando no tenemos esa relación como adultos con esas emociones, no sabemos cómo acompañarlas con los niños y queremos ir esa a la versión que tenemos pues de nosotros como adultos y posiblemente no, pues nos desconectemos de los niños buscando contribuir, porque podemos tener buenas intenciones, ¿sí? En este anhelo de contribución, pero terminamos generando desconexión porque no logramos ir a la raíz de brindarnos primero autoconexión y desde allí contribuir a la conexión con otros. Ujú. Sí, ahí resueno con si el adulto o la adulta están conectados, no más que guiarse por lo que se supone que debería estar pasando, están conectados con los tres niveles de las necesidades, empezando por las propias, ¿no? Y yo quiero resaltar, Tati, que tú te escucho decir que dices te escucho decir que este niño tenía una necesidad de espacio. Ujú, Ahí ya hay un nivel de integración de la conciencia, en vez de decir, este niño no hace caso, o este niño no se puede quedar sentado, o hay algo mal, ¿sí? Lo que ya te vas directo es saber cuál es la necesidad. Ya con que los adultos pudiéramos, en vez de ver a los niños a través de los lentes de obediente, desobediente, eh, bien, mal y más bien oír necesidades y ver cómo incluimos esa necesidad dentro del proceso de formación, la historia cambiaría. Pero bueno, ¿te parece si abrimos el proceso, la entrevista ya a sí, preguntas? súper. Ujú. Si alguien tiene preguntas,
Podríamos abrir espacio para dos preguntas para Tati. No sé, Josefa, si hay algo por redes o aquí, si alguien quiere. Algo por redes o aquí. No, Cami, pues por ahora solo han saludado y estamos aquí como atentas a, pero no hay ninguna pregunta aún. Entonces aquí hay una eh, de Natalie, de estrategias. ¿Qué estrategias sugieres, Tati, para trabajar los sentimientos, las emociones con niños y niñas menores de 7 años? Em, yo les cuento como mi experiencia con niños, más que sea como una receta, yo creo que mucho es una oportunidad de ir probando. Entonces yo les cuento lo que a mí me ha funcionado y si eso lo ponen a prueba y les funciona fantástico, si no hay que seguir explorando porque los niños además son un mundo completo. Hay niños que les funcionan unas cosas y otros otras, entonces bueno, les comparto. Matías, mi hijo, em, él tenía momentos en donde entraba en alta frustración y alta era que sudaba, lloraba, se revolcaba en el piso y sí, sobre todo lloraba y sudaba mucho y se revolcaba. La primera estrategia que tuve es no tomármelo personal. Yo no tenía nada malo como mamá, sí permitía que mi hijo viviera esa. Para mí fue mi primer entrenamiento, ¿sí? De no necesito controlarnos, no hay nada malo en mí, él no está diciendo que yo no soy una mala mamá si le permito expresar sus emociones, ¿sí? Entonces fue mi primera estrategia. La segunda fue permitirle vivirlo, ¿sí? Entonces, permitirle que se revolcara y que él supiera que era parte de algo que era legítimo en él, ¿sí? Mientras no se hiciera daño. Si él se atacaba a sí mismo, yo sí entraba porque que se mordiera, que se rasguñara, y eso ya agrediéndose, pues era como, ¿qué necesitas para sacar toda esa fuerza que está? Pues porque no quiero que te agredas a ti. Parte de mi labor como mamá es cuidarte y pues no, sí, quiero cuidarte, quiero contribuir a tu cuidado, entonces pues no intento en la medida de las posibilidades que el espacio para que explores tus emociones sea un espacio seguro para ti y para las otras personas. Y yo me ponía a su nivel, ¿sí? Y cada vez que él hacía cosas y todo eso, yo simplemente respiraba. Uno, respiraba yo en la gestión de mi propia información interna, ¿sí? Porque yo también a veces quería, como ya no más, yo no quiero que esté más, entonces era como yo, ¿cómo me regulo? ¿Sí? Entonces respiraba y me ponía a su nivel. Y él me escuchaba respirar. Entonces Mati se revolcaba y al rato respiraba y volvía y seguía y luego respiraba hasta que él mismo se iba regulando, ¿sí? A veces yo entraba y le recordaba que respirara y a veces simplemente con mi respiración él se acompañaba a regular. Y luego cuando ya se calmaba, yo le pedía que él me describiera qué pasaba en él, ¿sí? ¿Qué era lo que estaba pasando? Y pues obviamente entre más grandes son, pues más fácil pueden encontrar palabras, ¿sí? Entre más pequeños son, pues simplemente pueden decir algunas cosas como estaba temblando, lloré mucho, peleé con no sé quién, ¿sí? Como pueden como describir ciertas cosas y mi intención y mi presencia con él era permitirle que él describiera lo que estaba vivo, ¿sí? Después entendí en comunicación no violenta que eso se llamaba así, porque eso lo aprendí mucho después, pero en ese momento era como, estoy para ti, es válido lo que sientes, no tiene que ver conmigo, tienes derecho a vivirlo y ahora vamos a irle dando la manera de escribirlo para que tú puedas gestionar. Entonces, con el tiempo, cuando él tenía esos momentos, él me decía como,
mamá, ahí viene, como, sí, como si él pudiera como darse cuenta que iba a tener eso, y ya, y se revolcaba y después decía, listo, ya, ¿sí? No, no. Y cuando podíamos hablar, pues él me contaba desde dónde estaba surgiendo su rabia, su frustración o su incomodidad. Si yo podía contribuir en algo, pues lo apoyaba. Le preguntaba si él quería que yo hiciera algo. Por ejemplo, una vez en un saltarín, un niño, Mati tenía el pelo largo, tiene el pelo largo, y en un saltarín un niño le dijo niña. Y entonces le dijo muchas veces niña y él se bajó así como, pero yo no soy una niña, porque me dicen niña si yo soy una niña? Y entonces entró en ese episodio, yo la acompañé y después yo le dije, tienes 4 rutas, ¿desde dónde te gustaría actuar después de que él tuviera como ese espacio? Y después pues yo le pregunté si quería que yo le contribuyeran algo y me dijo que sí. Y ahí Mati tenía como 5 años. Entonces le dije, tienes 4 rutas, hijo. Una es tomar distancia e irte, otra es ir a enfrentar y pelear, otra es sentirte muy mal por eso y simplemente verlo a él como un agresor, o otra es mirarlo como una oportunidad. ¿Qué quieres? Y él se subió y me dijo, me lo voy a ver como una oportunidad, y se subió en el saltarín y siguió jugando y yo, y se le olvidó. Entonces creo que son como oportunidades de ir probando, ¿sí? Pero creo que mucho, mucho está en la gestión del adulto, ¿sí? En la capacidad que tiene el adulto para poder estar con esas emociones incómodas, frustrantes o lo que sea del niño, ¿sí? Y en poder ir conectando nuevamente el adulto con su propia experiencia interna y desde allí ir acompañando. Había momentos en donde yo no podía porque ya pasaba como mi límite y yo le pedía apoyo a otro adulto que me apoyara en ese momento a acompañarlo a él. Porque si una vez como papá o como mamá no tiene tampoco tanto espacio. Entonces, a veces es importante también acompañarse de otros. Gracias, Tati. Sí, sobre todo adultos que no fueron acompañados cuando niños o niñas. Entonces, que están haciendo el trabajo ya después. Pero bueno, lo que oigo es que ahí la clave está en acompañar, en preguntarle a él, ¿te sirve esto? En vez de decir, tienes que hacer esto. O como es un diálogo, dar opciones y aprender a estar. La próxima sesión va a ser sobre los sentimientos, entonces es como estar presente con esas sensaciones que preferimos no sentir, como el desespero, como la angustia, como eh, y como a medida que se amplifica mi capacidad de sentir, voy guiando también al otro, ¿no? El sistema nervioso de mi hijo que está en desarrollo. Sí, incluso sin palabras, decías tú en momentos, ¿no? Respirando. Entonces, bueno, gracias Tati por esa pregunta, yo creo, por esa respuesta. Y yo creo que con esto ya, y Carolina por lo que vas poniendo por ahí, con esto pues yo creo que vamos cerrando. No sé si quieres dejar un último mensajito, Tati, de por qué vale la pena seguir cultivando la comunicación no violenta para nacer a otra forma de vida. Yo creo que es una oportunidad fantástica que llevemos la comunicación no violenta, en este caso a estos sistemas educativos y a nuestra vida, porque es un regalo que nos podemos dar de transitar la vida de otra manera, con otros lentes, ¿sí? Y bueno, yo creo que es un aprendizaje pues para toda la vida, ¿sí? Y en la medida en que nos vamos dando la oportunidad de irla entendiendo, irla apropiando e irla volviendo como piel, yo lo llamo así como piel, cada vez nuestras relaciones tienen unos resultados diferentes, ¿sí? Y esos resultados que de pronto queremos ver em, en los otros, en la forma en que los otros se comunican, en la forma en que los otros hacen. Cuando empezamos con esta conciencia de la comunicación no violenta, es como yo puedo hacerme cargo, ¿sí? Y son herramientas muy fáciles y también a la vez muy complejas porque es como tan sencillo y luego cuando lo pones en práctica es como, wow, cuántos años he venido hablando, comunicándome, pensando de esta manera, entonces ya sé cómo se puede hacer diferente y en ese tránsito pues es un paso a paso. Entonces pues también disfrutar mucho ese paso a paso,
tratarnos con mucha dulzura, con paciencia y con curiosidad en este intento de hacerlo diferente. Gracias, Tati. Sobre todo esto requiere mucho amor, ¿no? Ujú, Amor es ujú. como la principal energía que nos lleva a dejar atrás todo lo que nos separe. Muchísimas gracias, pues que tengan una feliz noche, Tati, gracias por toda tu labor y nos vemos en 8 días en nuestra próxima sesión. Sí, que descansen. Un besito. Adiós. ¿Quieren encender los micrófonos para